Flexión y extensión. La posición del paciente es sentado, por lo tanto con la pelvis estabilizada y con la columna dorsolumbar apoyada contra el respaldo de una silla o así. La alineación del goniómetro es en posición 0 con el goniómetro 90. El eje es colocado sobre el conducto auditivo externo. El brazo fijo es alineado con la línea media cervical de la cabeza, tomando como reparo el vértex. El brazo móvil toma como reparo las fosas nasales. El movimiento se ejecuta la flexión y la extensión cervical. El brazo móvil acompaña el movimiento y los valores normales en flexiones de 0,35 a 45 y en extensiones de 0,35 hasta 45. Ya. Extensión. Inclinación lateral de derecha e izquierda. La posición del paciente es sentado. La alineación del goniómetro está en posición 0 con el goniómetro en 0. El eje es colocado sobre la apófisis espinosa de C7. El brazo fijo es alineado con la línea media cervical formado por las apófisis espinosas dorsales. El brazo móvil es alineado con la línea media de la cabeza, tomando como reparo el punto medio de la protuberancia occipital externa y el vértex. El movimiento se realiza la inclinación lateral, la inclinación derecha e izquierda. El brazo móvil acompaña el movimiento. El registro se registra el ángulo formado entre la posición 0 y las posiciones finales de inclinación lateral de derecha e izquierda. Los valores normales de derecha e izquierda es de 0 a 45. Inclinación lateral derecha. Inclinación lateral izquierda. Rotación de derecha a izquierda. La posición del paciente es sentado y por lo tanto tiene la pelvis estabilizada. La alineación del goniómetro es en posición 0 con el goniómetro en 90. El eje es colocado sobre el vértex. El brazo fijo es alineado con la línea biacromial. El brazo móvil es alineado con la punta de la nariz. El registro se registra el ángulo formado entre la posición 0 y las posiciones finales de rotación de derecha a izquierda. Los valores normales en rotación derecha e izquierda son de 0 a 60 hasta 80. Rotación izquierda. Rotación derecha. Para la abducción y aducción de hombro, en esta se realiza en un plano frontal y un eje antero-posterior. El paciente es colocado en decúbito dorsal con la escápula estabilizada contra la camilla y el hombro en posición 0, al igual que el codo también es en posición 0 y el antebrazo en pronosupinación. La muñeca en posición 0, la alineación del goniómetro también es igual en posición 0 y el eje sobre el acromión proyecta al punto central de la cabeza humeral. El brazo fijo es alineado a la línea media axilar paralelo al esternón, mientras que el brazo móvil es la línea media longitudinal del húmero y es sobrepuesto al brazo fijo. Los valores normales en abducción es de 160 hasta 180 y en aducción es de 0 a 30. Abducción. Increíble, Wes. Ven y bésame. Yo lo hago. Aducción. Pero su corazón obviamente está... Para la flexión se realiza en un plano sagital y en un eje transversal. El paciente se le pide que se coloque en decúbito dorsal. La escápula se estabiliza en la camilla, mientras que la alineación del goniómetro, el goniómetro se pone en 0 y el eje es colocado sobre el acromión, con una proyección al punto central de la cabeza humeral. El brazo fijo es alineado con la línea media axilar, mientras que el brazo móvil es alineado con la línea media longitudinal del superpuesto sobre el brazo fijo. Los valores normales en flexión es de 150 a 170 y llegan hasta 180, mientras que en la extensión se realiza en un plano sagital y un eje transversal.
Y al paciente se le pide que se coloque en decúbito ventral. La escápula es estabilizada con la mano del examinador. El hombro está en posición 0, el brazo está estabilizado en la camilla con una almohada por debajo. Y la alineación del goniómetro, el goniómetro se coloca en 0 y el eje es colocado sobre el acromión con una proyección al punto central de la cabeza humeral. El brazo fijo es alineado con la línea media axilar, mientras que el brazo móvil es alineado con la línea media longitudinal del húmero y está superpuesto sobre el brazo fijo. Los valores normales en extensión es de 0 a 40 hasta 60. Flexión. Extensión. Para la rotación externa e interna, esta se tiene que realizar en un plano transverso y en un eje longitudinal. Se le pide al paciente que se coloque en decúbito dorsal con el hombro de 90, de aducción con el brazo estabilizado en la camilla. El codo es por fuera de la camilla en 90 grados, de flexión, el antebrazo y la muñeca en posición 0. La alineación del goniómetro, el goniómetro tiene que estar en 0, el eje es colocado sobre el acromión con proyección al punto central de la cabeza humeral. El brazo fijo es alineado verticalmente al suelo, mientras que el brazo móvil es alineado con la línea media longitudinal del cúbito tomado como referencia ósea de la apófisis estiloides del cúbito y superpuesto sobre el brazo fijo. Los valores normales en la externa es del 0 al 70 hasta el 90 y en la interna del 0 al 70. Rotación externa. Regresa. Rotación interna. El codo en flexión y extensión se realiza en un plano sagital y un eje transversal. Se le pide al paciente que se coloque en decúbito dorsal con el brazo apoyado sobre una almohada. El miembro superior en posición 0, la alineación del goniómetro es en 0 y el eje es colocado sobre la proyección del hueso piramidal. El brazo fijo es alineado con la línea media longitudinal del cúbito, mientras que el brazo móvil es alineado con la línea media longitudinal del quinto metacarpiano. Los valores normales en flexión es del 0 al 150 y en extensión es del 0 al 10. Flexión de codo. Extensión de codo. Rotación y supinación. En esta se realiza en un plano frontal y en un eje antero-posterior. El paciente tiene que estar sentado con el hombro en posición 0. El codo tiene que ser flexionado en 90 para evitar la rotación de hombro. El antebrazo y la muñeca tienen que estar en posición 0 y la alineación del goniómetro está en 0. El eje para la supinación toma como referencia la apófisis estiloides cubital y para la pronación la apófisis estiloides radial. El brazo fijo se alinea paralelo a la línea media longitudinal del húmero, por fuera para la pronación y por dentro para la supinación. El brazo móvil para la supinación se alinea con la cara palmar del antebrazo y para la pronación con la cara dorsal del antebrazo. Los valores normales en pronación son de 0 a 90 y en supinación es de 0 a 90 y 0,80. Pronación. Supinación. Flexión-extensión. Esta se realiza en un plano sagital y en un eje transversal. El paciente tiene que estar sentado con el antebrazo en posición apoyado sobre una mesa. La alineación del goniómetro tiene que estar en 0 y el eje tiene que ser colocado sobre la proyección del hueso piramidal. Para el brazo fijo, este tiene que ser alineado con la línea media longitudinal del cúbito. Y el brazo móvil, este se alinea con la línea media longitudinal del quinto metacarpiano. Los valores normales en flexión son de 0,50 hasta 60
y en extensión son de 0 a 35 hasta 60. Extensión. Para una desviación radial y cubital se tiene que realizar en un plano transverso y en un eje longitudinal. El paciente tiene que estar sentado con el antebrazo en pronación apoyado sobre una mesa. La alineación del goniómetro tiene que estar en 0 y el eje tiene que ser colocado sobre la proyección superficial del hueso grande, mientras que el brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del antebrazo. Tomando como referencia ósea el epicóndilo, el brazo móvil se alinea con la línea media de la mano, que corresponde a la línea media longitudinal del tercer metacarpiano. Los valores normales en la desviación radial son de 0 a 35 y en la desviación cubital son de 0 a 30. Desviación radial. Desviación cubital. Para la flexión, la posición del paciente tiene que estar sentado con el codo de 90, con la mano, el antebrazo, y estos tienen que estar apoyados en una mesa, con la muñeca en posición 0, igual que el dedo pulgar. La alineación del goniómetro tiene que estar en 0 y el eje tiene que estar colocado sobre el dorso de la articulación metacarpofalángica. El brazo fijo tiene que estar apoyado sobre el dorso del primer metacarpiano y el brazo fijo se utiliza para estabilizar el primer metacarpiano, mientras que el brazo móvil es apoyado sobre el dorso de la primera falange. El movimiento se practica la flexión de la articulación metacarpofalángica del pulgar. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Los valores normales en flexión del pulgar es de 0 hasta 50. Flexión de la articulación metacarpofalángica. Para la extensión, la posición del paciente tiene que estar sentado con el codo en 90, con la mano y el antebrazo apoyados sobre una mesa, con la muñeca en posición 0 y el dedo pulgar en posición 0. La alineación del goniómetro igual tiene que estar en 0 grados. Pero el eje se tiene que colocar sobre la cara palmar del primer metacarpofalángico. El brazo fijo tiene que ser apoyado sobre la cara palmar del primer metacarpiano y se utiliza el brazo fijo para estabilizar el primer metacarpiano, mientras que el brazo móvil es apoyado sobre la cara palmar de la primer falange. En el registro se registra el ángulo formado entre la posición 0 y la posición final de la extensión. Los valores normales del pulgar es de 0 y 0. Extensión de la articulación metacarpofalángica. La posición del paciente tiene que estar él sentado con el codo en 90, con la mano y el antebrazo apoyados sobre una mesa, con la muñeca en posición 0 y el dedo pulgar en posición 0. Aquí el eje tiene que ser colocado sobre el dorso de la articulación interfalángica. El brazo fijo tiene que ser apoyado sobre la cara dorsal de la falange proximal del pulgar. El brazo fijo se utiliza para estabilizar la falange proximal. El brazo móvil es apoyado sobre la cara dorsal de la falange distal del pulgar. Los valores normales en la flexión del pulgar es de 0 a 80. Y en la extensión, aquí tiene que ser en posición, el paciente tiene que estar sentado también con el codo a 90, con la mano y el antebrazo apoyado sobre una mesa con la muñeca en posición 0. Y el dedo pulgar también tiene que estar en posición 0. El eje se tiene que colocar sobre la cara palmar de la articulación interfalángica y el brazo fijo tiene que ser apoyado sobre la cara palmar de la falange proximal del pulgar. El brazo fijo se utiliza para estabilizar la falange proximal, mientras que el brazo móvil es apoyado sobre la cara palmar de la falange distal. Los valores normales en extensión es de 0 hasta flexión de la articulación interfalángica. Extensión de la articulación interfalángica.